Bueno, bienvenidos a la sesión asíncrona y en esta sesión vamos a tratar elementos acerca de la revisión de la parte de correlación de variables, ¿sí? Que habíamos un tanto pues revisado con respecto a la anterior clase. Pues en respecto a esto, pues ciertas precisiones y sobre todo bastante importante tomar en cuenta con respecto a lo referente a este módulo de correlación y regresión lineal, y también vamos a hacer una revisión de la regresión lineal y también vamos a indicar ciertos aspectos importantes con respecto a el examen que ya se nos está por venir en prácticamente una semana y media más o menos, ¿sí? Primero que nada, habíamos revisado el análisis de correlación de Pearson y es importante que en el análisis de correlación de Pearson nosotros tomemos en cuenta pues lo referente al diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta muy importante, sobre todo cuando hacemos una revisión del análisis de correlación, ya que mediante el diagrama nosotros podemos determinar de una manera visual lo referente a dicho diagrama y lo referente a ver gráficamente cómo los puntos están establecidos en nuestro diagrama de dispersión. Es importante también tomar en cuenta el coeficiente de correlación como una medida cuantitativa de la fuerza entre las dos variables. Esto ya habíamos hablado y habíamos visto en ejercicios, que de hecho pues no son tan complejos, siempre es importante tomar en cuenta lo referente a realizar el ejercicio de correlación de una manera adecuada con el objeto principal de establecer elementos como pues el cálculo de ciertos parámetros como son la covarianza, como son la desviación estándar, ¿sí? De la desviación estándar de cada una de las variables, ¿no? Entonces, esto es importante, esto también habíamos revisado, lo referente y qué es, para qué sirve, un tanto haciendo un poco la parte esta de remarcar lo referente a qué es y para qué sirve. Realmente es una medida y el concepto quiero que quede bastante claro y establecido, es una medida cuantitativa, es decir, un valor numérico que permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Esto, a su vez, nos va a permitir medir elementos como la relación entre dos variables. El diagrama nos permite dar sobre todo identificar los puntos que están dispersos con respecto a cada una de las variables X y Y. La intersección de las mismas representa un punto en nuestro diagrama. ¿Sí? El coeficiente de correlación, también importante, que nos permitía establecer la relación lineal, exponencial y sin relación con respecto a ciertos elementos. Calculamos el coeficiente basándonos en como tal, en la variable R a la hora de calcular, pues y a la hora de calcular nosotros también realizábamos elementos como estos, ¿no? Entonces es importante sobremanera tomar en cuenta lo referente a dichos ejercicios con el afán de poder verificar dicha información, ¿sí? Entonces, un tanto, pues, esta parte ya la habíamos revisado en el ejercicio de correlación que se hizo en la clase, y lo importante era encontrar estas variables, ¿sí? Que sería el coeficiente de correlación, que viene a estar representado por esta variable, que vendría a ser la covarianza dividido para la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, ¿no? Este valor, el coeficiente de correlación, va a ser un valor que va a estar entre 0, bueno, entre -1 y 1, tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Con respecto a, pues, la asociación. Esto de hablar de entre -1 y 1 era referente un tanto para el cálculo, de acuerdo a los datos y parámetros que necesitamos, nuestro coeficiente de correlación puede ser negativo o positivo.
Sí, importante tomar en cuenta los elementos para el cálculo. La covarianza tiene su fórmula, ¿sí? Y para eso era importante realizar este diagrama o este cálculo utilizando nuestra tabla de distribución, donde podemos tener desglosados nuestros datos, como podemos ver aquí, ¿no? Esto es importante, sobre todo. Aquí hablamos de la media, aquí dice x menos x media, y menos y media, ¿sí? Cada uno de los valores medios que se obtienen los habíamos colocado acá abajo, y la sumatoria aquí, ¿no? Entonces aquí podíamos obtener con estos valores, podía obtener de una forma mucho más adecuada, pues estos elementos referentes a nuestro cálculo, ¿no? Que vendrían a ser el coeficiente de correlación, la covarianza X y Y, la desviación estándar X, la desviación estándar Y. Entonces, esto es importante sobremanera tomar en cuenta y estas fórmulas nos van a ayudar a encontrar de una manera mucho más sencilla y más rápida nuestros resultados. Interpretar, sobre todo, es muy importante. Podemos tener nuestro coeficiente de correlación negativo. Y cuando tenemos un valor negativo, es decir, la línea en la que pues la tendencia de nuestra correlación está especificada, va desde un valor mayor a Y hacia un mayor valor de X, ¿no? Lo que es distinto cuando la asociación es positiva y obviamente su coeficiente de correlación es positivo. Eso quiere decir que va a crecer desde X, tanto en X y Y, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta que pues si la correlación positiva crece, dice que paulatinamente el eje X como el eje Y, ¿no? Y si la correlación es negativa, crecerá de forma inversa entre los ejes, es decir, el eje X crecerá mientras el eje Y decrecerá. Y esto a su vez nos determina ciertos elementos, ¿no? Como por ejemplo, determinar que la variable obviamente Y es inversamente proporcional a X, si es que es negativa, pero si es que es positiva, tenemos que es correspondiente y es proporcional X con Y. Si X aumenta, si X aumenta o Y aumenta, X aumentaría también, ¿no? De igual forma son correlacionadas de esta forma. Algo muy importante, clasificar sobre todo con respecto a cada uno de los elementos que nosotros indicamos con respecto a indicar si es perfecta, si es fuerte, si es significativa, moderada, débil, muy débil o nula. Esto es importante sobremanera porque esto nos va a permitir tener un criterio de cuán significativa es la relación que tenemos entre las dos variables. Aquí tenemos algunas formas de representar cuando tengamos nula, débil, moderada, significativa, fuerte o perfecta. Y pues esto nos ayudará sobre todo a determinar ciertos aspectos como el uso adecuado o sobre todo de forma gráfica y de interpretar de forma adecuada, más bien dicho, cómo pues nuestras variables están siendo representadas en nuestro diagrama, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, tomar en cuenta cómo se vería representados nuestros puntos si tenemos los distintos tipos de relaciones, la dispersión que tendríamos en nuestro diagrama de las variables. Aquí habíamos visto un ejercicio, ¿sí? En donde se establecían cada uno de los puntos de X y Y, ¿sí? Y pues obviamente es lo que nos dice, ¿no? Trazar una dispersión que vendría a ser la intersección entre X y Y, calcular el coeficiente de correlación, dibujar el diagrama en los puntos requeridos, y esto es importante, ¿no? Para trazar esta recta que nosotros tenemos de tendencia, tenemos que tener algo muy importante. Es lo referente al siguiente tema que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio de aplicación un tanto, pues aquí ya hicimos un ejercicio también en Excel que nos permitía, sobre todo, representar nuestros datos de los cálculos necesarios para poder calcular nuestro coeficiente de correlación.
Y el coeficiente de correlación, obviamente, estaba definido por el valor que yo tenía, ¿no? Me dices aquí si tengo 0.95, dice que es una relación estándar, más bien dicho que es una relación o una correlación fuerte, obviamente, y hay que tomar en cuenta ciertos elementos. En las propiedades, si el coeficiente de correlación no varía al cambiar la escala de medición, es decir, si cambiamos, dice como dice aquí, de metros a centímetros, el resultado no varía, y si el signo del coeficiente de correlación es el mismo que el que tenemos la covarianza, ¿sí? Si la covarianza es positiva, la correlación es directa. Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. ¿Qué significa inverso? Que si es que el uno sube, el otro baja. Eso significa, si es que una variable sube, la otra baja. Y la covarianza es nula porque no existe ninguna correlación. Y el coeficiente de correlación está entre -1 y 1. Esto es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros hacemos un análisis de nuestros datos de correlación, es importante tomar en cuenta que el valor de correlación que vamos a obtener debe estar entre -1 y 1. Esto a su vez nos va a permitir sobre todo tener en cuenta el elemento muy importante que se refiere a el coeficiente de correlación referente a el valor en el cual yo voy a calcular. Si es que yo tengo un valor, a la hora de calcular tengo un valor que no está entre -1 y 1, pues puedo decir que existe un error en mi cálculo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo en el que también se realiza el cálculo del coeficiente de correlación y pues aquí nos dice que pues nuestro valor está entre 0.65, ¿no? Entonces es importante, se identifica que es moderada y pues aquí estaría el desarrollo de dicho ejemplo estableciendo los valores. Vamos a ver el siguiente tema referente a esta siguiente semana. Es bastante corto el tema, pero sobre todo muy importante a la hora de realizar el complemento de dicho análisis. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla y aquí se va a revisar un tanto, pues, la parte de la regresión lineal con respecto a la correlación de variables. Y el tema es importante, la regresión lineal con respecto al análisis de regresión de ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados. Bueno, suena un tanto complejo, pero realmente es bastante sencillo. Lo que sí es que el tema es relacionar lo que vimos anterior, la correlación de variables y la regresión lineal de variables. ¿Sí? Aquí el objetivo principal es establecer elementos como poder identificar realmente cuál es la ecuación que va a estar definida o que define a la recta que va a ser trazada para definir, obviamente, los puntos que se van a acercar a la misma, ¿no? El coeficiente es un valor, como habíamos visto en el anterior, muy importante que define la fuerza de la relación entre dos variables. Pero es importante también tomar en cuenta cómo trazar esta línea que va a permitir realizar dicha ecuación. Y por eso es importante definir dicha ecuación. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Lo que nos dice que por definición la regresión lineal se emplea en estadística para analizar la relación de dependencia que hay entre las variables. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la relación de dependencia que existe en una variable u otra? Y esto a su vez nos va a permitir predecir los puntos en el fenómeno que se está estudiando. La regresión lineal también lo que nos dice es una técnica que permite cuantificar la relación que puede ser observada cuando se grafica el diagrama de puntos dispersos entre dos variables y la tendencia general es rectilínea. Entonces, esta regresión lineal nos va a permitir como tal mostrar la información o permitir calcular la ecuación que va a permitir graficar la recta de tendencia sobre todo.
¿sí? Se lo realiza mediante un método que se denomina mínimos cuadrados y que determina una ecuación de regresión para minimizar la suma de cuadrados entre las distancias verticales y valores reales que se pronosticaron, ¿no? Es importante sobre todo tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este análisis, ¿sí? Algo muy importante que nosotros vamos a tomar en cuenta es el ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que nos dice este ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados? Dice que en la ciencia de ingeniería se da a menudo el caso de que un experimento produce un conjunto de datos x1, y1, x2, y2, xn, yn. ¿Sí? Es decir, un conjunto de datos relacionados de dos variables. El objetivo es determinar una fórmula que relacione las variables. Importante, cuando nosotros relacionamos las variables y al de tener una ecuación que me permita relacionar las dos variables, puedo tener la posibilidad de trazar en cualquier punto nuestra recta de tendencia. Es decir, necesitaría dos valores para trazar nuestra recta de tendencia, dos puntos a calcular. En primera instancia dice que es necesario disponer de una colección de datos obtenidos de forma experimental, muy importante. Se simbolizan como X y Y respectivamente porque son las variables dependientes e independientes de forma respectiva. Es importante que cuando nosotros hablamos de la colección de datos obtenidos de forma experimental, se simbolizan, obviamente, hablamos con X y Y, ¿no? Y son dependientes e independientes de forma respectiva, de acuerdo a sus valores. En estadística, lo importante de la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático que se usa para aproximar la relación de dependencia que tenemos entre una variable dependiente y las variables independientes. Por lo general, la variable dependiente vendría a ser y la variable independiente vendría a ser X. Y un término aleatorio puede ser, de hecho, importante tomar en cuenta para poder determinar dichas variables. Con respecto al modelo de regresión lineal, la variable dependiente y en este caso podría tener n valores explícitos y obviamente como tal X podría determinar ciertos elementos que van a influir en los valores a obtener de Y como tal, X como tal, ¿no? Entonces, al representar los puntos que nosotros tenemos, X, Y, en un sistema de coordenadas, el sistema de puntos se llama diagrama de dispersión, que es el que nosotros hicimos en la clase pasada. Este diagrama de dispersión me permite representar en una curva que aproxime los datos y siga la tendencia de los mismos. Y la curva se llama una curva de aproximación. En la figura que tenemos en la relación lineal, podemos ver un ejemplo que dice que los datos se aproximan a una línea recta y se dice que existe una relación lineal. Y cuando no tengo una línea recta, cuando mis datos tienen la forma de una curva, realmente se indica que no existe una relación lineal. Es importante y sobremanera a tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? Sobre todo, es muy importante establecer una ecuación para calcular mis valores. La ecuación de regresión lineal está dada por lo siguiente, en donde tenemos que la ecuación lineal está dada por que el valor de y es igual a bx más a. En este caso, y vendría a representar los valores de la coordenada a lo largo del eje vertical del gráfico, x la magnitud de la coordenada sobre el eje horizontal, a es importante y dice que ser un valor negativo, positivo o igual a 0 y es llamado también el intercepto, el cual puede ser negativo o positivo, se denomina pendiente como tal, el B se denomina la pendiente o el coeficiente de regresión. Es importante cuando nosotros queremos calcular ya sea el valor de A o el valor de B, necesitamos calcular de la siguiente manera. Primero, recordemos, para calcular B necesito encontrar
el coeficiente de correlación, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y calculamos lo referente a la pendiente. Y para calcular el valor de A, necesito la media de Y menos el valor de B que calculé por el valor de X. Entonces, como podemos ver, en este elemento, nuestras variables o nuestra ecuación está dada por estos valores. Una vez que tengamos el valor, podemos establecer que Y va a ser igual a B por X más A, ¿sí? De tal forma que cuando nosotros queremos calcular dichos elementos, nosotros vamos a tener dichos valores para nuestro cálculo, ¿sí? Veamos un ejemplo en Excel resuelto y que lo vamos a resolver, de hecho, en clases también, ¿no? Tenemos X y tenemos Y. Tenemos el cálculo de la covarianza, estamos utilizando la fórmula directa, pero de preferencia siempre utilizamos el cálculo de nuestros datos, ¿no? Para establecer la covarianza. Veamos un ejemplo que habíamos calculado la anterior semana. Sí, aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Vamos a calcular el valor de, voy a copiar la fórmula para el cálculo de A y B, para copiarlo en la misma, ¿sí? En el mismo libro de Excel. Ok, aquí tenemos, los voy a pegar, ¿sí? Y aquí están nuestras fórmulas. Aquí tenemos Y, tenemos B y tendríamos el valor de A, ¿sí? Para calcular el valor de Y, dice que necesito, ¿sí? Necesito calcular, voy a calcular aquí el valor de Y, lo voy a poner con otro color, vamos a un color distinto, tan oscuro, aquí está. Entonces vamos a calcular el valor de Y, acá vamos a calcular el valor de B, y acá vamos a calcular el valor de A. Entonces, primero vamos a calcular el valor de B. B dice que va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a R, que es el coeficiente de correlación, multiplicado por la desviación estándar de Y dividido por la desviación estándar de X. ¿Sí? Este es el valor de B. Y vamos a calcular el valor de A en función de B. Dice que A va a ser igual a la media de Y. Aquí ya teníamos establecido la media, el valor medio de Y. Menos el valor de B por la media de X. ¿Sí? Y tenemos nuestro valor. Es decir, nuestra ecuación vendría a ser, voy a ponerle aquí, Y es igual al valor de B. Aquí voy a poner como un texto para que se visualice nada más. Ese como un texto es igual al valor de B X más el valor de A. ¿Sí? La ecuación estaría dada de esta forma. ¿Sí? Bueno, aquí estamos poniendo valores demasiado grandes y por eso es que obviamente me está saliendo una fórmula demasiado extensa, ¿no? Pero yo podría aquí redondear. Le redondeamos a, digamos, a unos 3 decimales. Y de esa forma, pues ya tendría algo mucho más manejable, ¿no? Aquí están redondeados a 3 decimales. Y nos damos cuenta
que mi ecuación estaría dado por este valor. Esa sería mi ecuación de correlación a la hora de realizar nuestro cálculo de nuestra determinada variable. Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta, ¿sí? Tomar en cuenta algo importante que es cómo calcular nuestra variable o nuestra ecuación de regresión. Esta ecuación va a ser la que determine o la que me va a permitir sobre todo trazar la recta que tenemos de tendencia. La que nos aparece aquí, esta recta de tendencia, va a ser establecida en función de esta ecuación. Calcular la ecuación no es complejo. Calcular lo demás es lo importante. En este caso, ¿qué es lo que vendría a estar determinado o cómo podríamos determinar? Aquí nuestra variable dependiente va a ser las ventas. ¿Y por qué las ventas? Porque estamos diciendo que de acuerdo a nuestros datos, Y, que en este caso es las ventas, van a ser totalmente dependientes de las llamadas que haga un determinado empleado para poder vender o realizar ventas. Otra forma también de obtener en nuestro gráfico es realizar, por ejemplo, si yo deseo, voy a realizar un gráfico en la parte, voy a borrar este gráfico que tenía aquí con la línea de tendencia y voy a realizar el gráfico. Voy a poner las llamadas y las ventas. Voy a insertar un gráfico para establecer mi gráfico de dispersión. ¿Sí? Con respecto a este valor, le voy a poner el gráfico de dispersión. Se insertó mi gráfico de dispersión. Y también en el gráfico de dispersión nosotros podemos, cuando creemos un gráfico de dispersión, también tenemos la posibilidad de crear nuestra línea de tendencia, ¿no? Entonces, podemos utilizar, ya sea para graficar, ya tenemos la ecuación, es decir, al tener la ecuación yo ya puedo poner puntos en X y puntos en Y, ¿sí? Aquí podría hacerme una tablita de pronto, aquí X y aquí pondría Y, ¿sí? Aquí podría decir cuando X sea 1, cuando X sea 2, ¿sí? Puedo crear elementos como estos y puedo crearme, qué sé yo, 10 puntos, ¿no? Y aquí puedo hacer el cálculo de mis datos en función de la fórmula que tengo, ¿no? Que vendría a ser que es igual a este valor por el valor de X más el valor que tengo acá. Y eso sería el correspondiente al valor de Y. Y graficar estos dos puntos también a la hora de realizar. Uy, aquí no había puesto, perdón, no puse las referencias, por eso me salió error. ¿Sí? No puse las referencias y por eso me apareció algunos con 0. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo mis valores y puedo obviamente realizar también mi gráfico, realizar mi gráfica de mi línea de tendencia, ¿no? Un gráfico de líneas podría ser, ¿sí? Y aquí tengo mi gráfica de la tendencia, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo mi gráfica, solo la gráfica de la tendencia. O también, una vez que tengo el gráfico, tengo la posibilidad de en diseño utilizar este diseño rápido que me muestra también, aquí obviamente me aparece en función de el espacio, pero pues si nos damos cuenta, mientras se va abriendo, voy a tener una tendencia bastante similar. Sí, pero algo interesante, en este gráfico rápido nos aparece la ecuación. ¿Sí? Si nos damos cuenta ya nos aparece la ecuación. Es decir, una forma de comprobar lo que yo hice está dado en esta parte de aquí. Aquí está la ecuación y me dice un R al cuadrado. Es decir, si yo hago este valor al cuadrado, aquí le ponemos el R al cuadrado, es decir, igual este valor elevado al cuadrado. Sí, elevado al cuadrado. Voy a tener algo similar como lo que tengo aquí, ¿no? 0.57, que es obviamente similar al 0.58. Entonces yo también tengo la posibilidad de crear mediante el gráfico directamente una forma de comprobar
que mis datos de mi ecuación están correctos, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular nuestra ecuación de regresión y sería la ecuación de tendencia que aquí la calculamos de forma manual, ¿no? Utilizando de forma manual. Aquí pues utilizando los puntos que ya tenía y mediante el gráfico o sobre todo el diseño rápido podemos crear directamente ya la ecuación con nuestros valores. Una forma de comprobar que lo que hice está acorde o está igual, ¿sí? Entonces, de esta forma calcularíamos nuestra línea de tendencia con la ecuación de regresión, la cual nos va a permitir sobre todo tener o llegar a esta ecuación de regresión lineal. ¿Sí? Es importante sobre todo tomar en cuenta que a B se le denomina la pendiente y a se le denomina la intersección con el eje Y. Entonces es importante sobre todo, no es complejo este tema. El día sábado vamos a realizar unos cuantos ejercicios referentes a la parte esta de la ecuación de regresión lineal. Vamos, como es bastante corto este tema, creo que la primera media hora explicamos en un ejercicio esto y la siguiente media hora vamos a explicar o vamos a poner un ejercicio referente a cómo se tomaría en el examen o explicar qué se va a tomar en el examen para que ustedes pues estén totalmente informados con respecto a esto. Importante también, se va a dar las indicaciones del horario del examen para que ustedes estén atentos al mismo y obviamente preparados, sobre todo con respecto al examen que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, que en función del tiempo, como les digo, esta parte es bastante cortita, no es complejo, simplemente conocer las funciones y de hecho también se va a indicar cómo se va a tomar el examen en el día, en la semana que tendríamos, sería de esta semana a la siguiente el examen, en qué horario, qué va a incluir en el examen y por eso pues quisiera un poco pues aprovechar que este tema no es tan largo, no es tan extenso, no es complejo para que ustedes puedan realizar las preguntas del caso, podamos realizar de pronto, si nos queda tiempo, algún ejercicio y complementar lo referente a la clase que tendríamos el día sábado, ¿sí? De este tema, pero lo más importante sería, sobre todo, dar las indicaciones del caso con respecto a la parte de el examen que tenemos del examen final, ¿sí? Bueno, por mi parte, creo que esto sería lo que quería demostrarles en la clase asíncrona. El día sábado vamos a tener un ejercicio de esto, que no es complejo realmente, y pues una vez que hagamos el ejercicio, vamos a explicar lo que les había dicho con respecto al examen, dar los pormenores del mismo. Listo, pues por mi parte que tengan una buena tarde, noche o mañana, de acuerdo cuando vean el video. Gracias.